Muchas gracias, José Luis, por las brillantes palabras con las que he iluminado el fenómeno de la comunicación global en el que se encuentran inmersos los laicos. Si alguna persona desea formular alguna pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, darle la enhorabuena por la comunicación global. Ahora, buenas tardes, don José Luis. En primer lugar, felicitarle por la excelente charla que nos ha dado. Nos ha permitido que algunos hayamos cerrado los ojos un rato para estar con la familiaridad con lo que escuchamos normalmente a través del transistor, sin poderlo ver, pero ya es un privilegio el poderlo ver. Y me siento un poco como los malos curas que predican a los feligreses porque no vienen a misa y van. Y es que echamos en falta los católicos en esa labor que tenemos que llevar y que llevamos en nuestras casas, de educar a nuestras hijas, de educar a nuestros alumnos, la propuesta positiva de medios de comunicación que tengan el humanismo cristiano como seña de identidad, como es el caso de la COPE, y que tan tardíamente han entrado, por ejemplo, en un mundo fundamental como es el de la televisión, que ha tardado muchísimo en haber una oferta como hay ahora con 13 Televisión que pueda verse a pesar de las limitaciones que tiene en otras competencias. Y por otro lado también echamos de menos otra cosa. Es difícil encontrar una realidad sociológica en la que, contando por lo bajo, alguien pueda reunir al 8% de una población todos los domingos, que más o menos son los índices de asistencia a la misa dominical que se tiene en España. ¿Por qué no se puede hacer ahí con claridad una propuesta de elementos buenos y de elementos malos? De decir, porque la gente lo necesita, la Noria es un programa moralmente que no se debe ver. Igual que en un confesionario se pregunta, ¿murmuras? Ver la Noria. Porque entra en el mismo terreno moral. Y hay mucha gente con buena formación, con muy buenos sentimientos, con buena práctica religiosa, que ve sin ningún tipo de problema moral ese tipo de programa. ¿Qué se podría hacer para hacer esa propuesta? Positiva por un lado, y también esa otra propuesta de denuncia clara con nombre y apellido de aquellas cosas que no son moralmente éticas y que se puedan ver. Muchas gracias. Vamos a ver. Primero una cuestión de realismo. Se hace lo que se puede. Y cuando hablamos de generar medios de comunicación, eso es el tema. Primero, los medios de comunicación no son, en esto yo creo que es muy importante, pasa con la Iglesia como con la sociedad. No son una realidad completamente extraña a la salud y a la enfermedad del cuerpo en el que se insertan, ¿no? Es decir, los medios que tenemos responden a la sociedad que tenemos, aunque también es verdad, con el huevo y la gallina, que los medios plasman y modelan la sociedad que tenemos. Es difícil saber quién empezó primero. Es como una realidad, una rosca que se retroalimenta. Pasa lo mismo también en la Iglesia. Los medios que tenemos pues responden a las debilidades y a las fortalezas que la Iglesia en cada lugar, en cada país, en cada circunstancia histórica tiene. Bueno, pues es así. Y eso, en realidad, el problema no está tanto en los medios. Cuando tengamos una consistencia como sujeto eclesial, cuando tengamos personas capaces, cuando tengamos también medios, porque haya una conciencia compartida, etcétera, pues a lo mejor tenemos más posibilidades de construir medios. Digo a lo mejor, porque luego hay condicionantes históricos de todo tipo. Efectivamente, el condicionante económico pues es un condicionante fundamental. Y si hablamos de determinados medios, como es la televisión, pues no te quiero ni contar. Pero hay factores políticos, por qué la política no quiso que la Iglesia tuviera un canal TDT de televisión,
Porque fue así, no quiso. ¿Por qué? Pues puedes imaginar por qué. Interesaba más que lo tuvieran otros y no interesaba que lo tuviera la Iglesia. Entonces ha habido que hacer un auténtico jeroglífico, ha habido que hacer un recorrido verdaderamente tortuoso para llegar a lo que tenemos ahora, que como tú dices, tiene muchas limitaciones, pero bueno, lo hemos conseguido. Pero también digo, madre mía, para llegar a donde hemos llegado hay que ver las etapas que ha habido que recorrer, las dificultades, el dinero, las pérdidas, el volver a empezar, las incomprensiones, también incluso dentro de la propia comunidad cristiana, que ha habido que afrontar. Bueno, luego hacer una cosa que vosotros diréis, ya, pero es que encima, claro, es que dan las películas, es que hacen una... Bueno, pero que se quiero decir, no es que yo me contente, quiero decir que la realidad, o sea, hablamos de construir realidad. Hablamos de construir realidad y entonces me parece que esa aspiración y esa sensibilidad hay que tenerla y hay que traducirla y ojalá se traduzca también en la conciencia de los que educan a la comunidad cristiana, de los pastores, de los catequistas, de los padres de familia, etc. Me hablas de por qué todo esto de lo que yo he hablado a lo mejor podría convertirse mucho más en materia de uso, digamos, y de discernimiento en nuestras comunidades. Bueno, pues yo estoy abogando por eso. Ya os he contado mi experiencia cuando era un jovencito en mi parroquia. Evidentemente eso se podría multiplicar, porque basta que existan personas que estén en disposición de hacerlo y que haya también una cierta apertura para hacerlo. No se pueden dar soluciones mágicas a este problema. Yo lo que creo es que en la medida en que, por ejemplo, yo hablé de esto, el rector del seminario lo sabe, hablé a todos los rectores de los seminarios de España de esta cuestión allá por el mes de septiembre y yo les decía, por un lado tengo una sensación extraña, porque ¿qué hago yo hablando de estas cosas a los rectores de los seminarios de España? Aquí de comunicación global y tal, pero por otro lado, me parece esencial que los curas del futuro tengan clara esta conciencia de lo que está en juego, de cómo funciona todo este aparataje, para que sean capaces de transmitirlo. No digo que es que todos los cristianos normales y corrientes tengan que ser expertos en comunicación social. Dios me libre, por favor. No os preocupéis que no hace falta. No hace falta. Simplemente hace falta tener un mínimo punto de claridad, de seguridad, de acompañamiento. No salir corriendo. Por ejemplo, yo pienso que el cine, que históricamente en la Iglesia jugó el famoso cineforum, era un instrumento educativo, no podemos abandonarlo por el hecho de que haya mucho cine muy malo, mucho cine muy asqueroso. Bueno, mire, pues sí, pero también hace falta entender por qué es asqueroso, a lo mejor descubrir que en medio de tanta asquerosidad hay cosas que son importantes de entender, porque la rebeldía, la queja, hasta la blasfemia del hombre expresa su nostalgia del misterio, su nostalgia de Dios. Entonces, no sé, que eso en nuestras parroquias, en nuestros grupos, vuelva a ser objeto de trabajo, de educación. Yo lo deseo. No creo que haya una fórmula mágica para hacerlo. Dependerá que haya personas que lo hagan. Yo, a quien me viene y me pide ayuda en este sentido, pues lo procuro dar. Pero poco más no puedo decir. Don José Luis, al hablar usted de la comunicación global, decía que la comunicación de forma bastante generalizada actualmente no responde a las necesidades del hombre, de la mujer, del hombre de hoy. Entonces, yo quisiera preguntarle, bueno, le pregunto de hecho, ¿qué hace usted para dar respuesta ante lo que parece una pregunta que no ha sido formulada? ¿Cómo da razón de su esperanza? ¿Cómo se prepara? Bajo el símil taurino, antes de salir a la plaza, aparte de la compañía, que yo entiendo que se refiere a la comunidad cristiana, la gente con la cual comparte, con la cual vive el Evangelio, con la cual se siente planificado en el seguimiento al Maestro, a Jesús. ¿Cómo dar respuesta a tiempo y a destiempo? Todos tenemos que dar esa respuesta, no solamente los que estamos en un micrófono, evidentemente, cada uno tiene sus circunstancias.
Primero, yo me refería a que hoy muchas veces la gran tentación de los medios es, en vez de reflejar la realidad, crear la realidad. Esta es una gran tentación que siempre tienen los poderosos, y los medios ahora mismo tenemos mucho poder. El poder no se quiere plegar a la realidad como es, sino que pretende reinventarla. Entonces muchas veces uno se da cuenta cuando ve, cuando escucha, cuando lee, que no está reflejada la realidad, o buena parte de la realidad. Hay fragmentos enteros de realidad que son como censurados, como si se poniera una cortina negra por delante, y sin embargo se pone el foco en aspectos grotescos, paranoicos, periféricos, que se convierten al final en modelo. Esto es el ABC de una cierta mala comunicación. Pero también digo, de verdad, ahora la tecnología permite multiplicar el efecto de todo esto de una manera brutal, pero también digo que esto no es de ahora, o sea, que siempre ha existido esa tentación. Y que en ese sentido el cristianismo es tremendamente realista. Y cuando no lo es, fracasa. Cuando no lo es, fracasa. Porque nuestro realismo consiste en hacer las cuentas con la necesidad verdadera del hombre, con su deseo. O sea, cuando a mí te habla, por ejemplo, del amor, de cómo se vive el amor reducido a objeto de compraventa, de impulso, de instintividad, de satisfacción narcisista, estás dándote cuenta. No hablo de en clave simplemente de moral, de que es inmoral, de que es... No, es que es inhumano. Antes que inmoral, es que no refleja la verdad del corazón del hombre. No dice lo que el chaval busca cuando encuentra a la chica. El problema es que el chaval, en vez de tener una ayuda que le permita desplegar su humanidad en ese encuentro con la primera chica de la que se enamora, se encuentra con un poder que le dice, úsala y después tírala, porque puedes hacerlo y ella que lo haga contigo también. Pero es mentira. Él se queda destrozado. Y esto muchas veces los medios no lo reflejan, no lo dicen. Pensar, por ejemplo, el aborto, o sea, intentar proyectar la imagen de que es una cosa, es un acto sanitario, limpio, higiénico y sin problema. No es que sea inmoral, que por supuesto lo es antes, y por eso luego es inmoral, una mentira brutal, porque esconde la tragedia terrible de quien experimenta esto. Y esto no lo cuentan. Realidad virtual nada más se construye una realidad. Esto se podría ejemplificar de mil maneras. A eso me refería. ¿Cómo hacer nosotros? ¿Cómo hacer yo? Pues hablando verdaderamente del corazón del hombre. El corazón del hombre, que es exigencia de verdad, de justicia, de belleza, de felicidad, de unidad con los demás, de perdón, de reconciliación, de permanencia, de que la vida no se acabe. Hablar de esto, contar esto, mostrar cómo se responde a esto a través de ejemplos concretos que uno tiene. Por ejemplo, en un momento en el que ahora mismo se nos está lo que prima con la crisis es el sálvese quien pueda, porque realmente la situación es muy dura, es muy difícil, y la tentación es esa, mostrar que existe este ímpetu de la caridad. Yo estoy ahora en muchos programas todas las semanas sacando como testimonios de cómo la caridad genera, no es la generosidad de una persona que le ha dado por ahí, que es muy guay, sino que la caridad como motor de la historia, como diría el Papa en Caritas in Veritate, y que eso se puede ejemplificar, que tiene nombres y apellidos, que hay obras concretas de personas que están realizando eso, convertir eso en portada, pero no solo el impacto emotivo, sino las razones, narrar esta historia. ¿Por qué? Yo el otro día, el jueves, antes de ayer, entrevistaba a un obispo español que se acaba de jubilar en Malanje, Angola, 79 años, de los cuales 53 pasados en Angola. Ya no se va a volver. Fue el último que le pregunté. Es vasco. ¿Se va a volver? No. Tengo que escribir muchas cosas, ahora quiero recordar 79 años. No va a volver. ¿Por qué? ¿Qué le lleva a un hombre que vivía en el País Vasco con lo bien que se come y con el nivel de vida que hay allí a marcharse a un... Perdonad la expresión, no lo voy a decir
al sumidero de la historia. Al sumidero de la historia. A una diócesis en la que encima se han tirado 30 de los 50 años en una guerra civil cruel, brutal. Brutal. ¿Qué se le ha perdido a usted ahí, buen hombre? Este no es ni futbolista, ni cantante, ni va a Gran Hermano. Este es un tío de una pieza, una pieza. ¿Por qué? ¿Tú por qué vives así? ¿Qué te ha movido? Porque tampoco es un aventurero, un tío que buscara... No. Fíjate qué aventura, vivir allí en las chozas, en Malanja. Entonces, esto es, y esto, cuando alguien lo oye, aunque, como dices tú, no se hubiera hecho la pregunta, ante este hecho se despierta la nostalgia del humano. Porque no puede dejar de decir, caray, esta vida, ¿de dónde nace? ¿Por qué existe? ¿A qué responde? Yo te digo que habrá mucho escepticismo y habrá muchos que se rían. Y bueno, el problema es que muchos no lo oyen. Ese es el principal problema, que muchos no lo van a oír. Pero si alguno, porque nosotros echamos la red como los apóstoles en el mar, y muchas veces yo soy el primero que digo, pero Señor, o sea, ¿para qué? Os lo juro, que muchas tardes, a las 7, cuando me pongo en el espejo, digo, pero ¿para qué? Si los que me oyen ya están, ya lo sé, la buena gente, la gente de la parroquia, los otros, y te entra esta duda, te corroe a ti este escepticismo, como si no valiera para nada. Pues luego está la novia, Gran Hermano, si esos tienen poder, es que es de risa. Señor, ¿para qué vamos a salir otra vez esta noche a echar a ver? Es que me veo totalmente reflejado en lo que decían los apóstoles, pero total. Menos mal que el Señor sigue presente en su iglesia, de mil maneras. Puede ser mi mujer, puede ser mis amigos, puede ser el cura. Mira, échala, pues por tu nombre échala. Y no podemos